Quiero, señor presidente, miembros de la mesa directiva, diputados y diputadas, empezar por resaltar siempre la labor de trabajo conjunta, armoniosa, que hemos desarrollado ya en estos 2 años de gobierno con la honorable Asamblea Departamental. Es un tema que no me canso de reiterar y que para muchos podrá ser repetido, pero que creo que de alguna manera, afortunadamente, en cierta medida, en Antioquia puede que para algunos se haya vuelto paisaje. Las buenas relaciones, las productivas relaciones, las armoniosas relaciones de respeto, de autonomía, pero de trabajo conjunto entre la Asamblea Departamental y el Gobierno de Antioquia. Y aquí tengo, señor presidente y honorables diputados todos, que traer a colación de alguna forma la teoría del contraste, y es, esto no está sucediendo en muchos otros departamentos. Y los efectos negativos sobre esos gobiernos y esos territorios son visibles. Como aquí de alguna manera hemos vivido una armonía, un trabajo conjunto por 2 años, entonces eso no se hace tan evidente. Pero si usted lo compara con otros territorios, usted sí ve cómo esa confrontación o esa división entre la Asamblea Departamental y los gobiernos produce una división de alguna manera multiplicada en la sociedad y una pérdida de los esfuerzos y los resultados en el territorio y en las gentes. Por eso he querido iniciar estas palabras de instalación de las sesiones ordinarias, de las primeras sesiones ordinarias del año 2022, poniendo de relieve esa relación, resaltándola y además comprometiéndonos desde el gobierno departamental en lo que nos toca para continuarla, mantenerla y fortalecerla. Y eso de ninguna manera ha disminuido o ha evitado la labor de control político, la labor de ejercicio de autonomía de la Asamblea Departamental, que no solo aceptamos, sino que facilitamos y felicitamos. Quiero, en segundo lugar, resaltar el ejercicio de la presidencia de la Asamblea que hoy hace José Luis Noreña. Creo que eso también es un mensaje de la filosofía que nosotros le hemos propuesto al departamento, pero no vacía, no de palabra, sino de hechos. Esa filosofía de unir a todos los que podamos en torno a lo que tiene que ser el propósito de todos y cada uno de nosotros, que es Antioquia. El hecho de que un representante, y lo digo con esa apertura y con esa franqueza y con esa transparencia, porque así hay que hacerlo, de un partido que fue contrario en las ya lejanas elecciones del año 2019 a nuestra candidatura, es una muestra palpable de ese propósito, repito, que es consigna de nuestro gobierno y que estamos respaldando con hechos y con hechos políticos de esa magnitud. Así que, al resaltar la presidencia de José Luis Noreña, quiero reiterar y seguir reiterando ese mensaje a los antioqueños. Tengamos esa capacidad de pasar por encima de las diferencias más pequeñas y unirnos en torno a los propósitos más grandes. Y en tercer lugar, quiero compartir, por supuesto, con la Asamblea Departamental y a través de este momento tan importante en nuestra democracia, en nuestras instituciones,
unas reflexiones sobre unos 4 o 5 puntos, repito, para compartirlos con la Asamblea, pero también desde este recinto y desde este escenario con todos los antioqueños. Un primer punto, sin ningún lugar a dudas, tiene que ser desde Antioquia, desde el recinto de nuestra democracia, desde el recinto de las libertades, rechazar en forma enfática la ocupación y la invasión de Ucrania por Rusia, y más que por Rusia, como se ha venido demostrando a nivel mundial, por la decisión unilateral de un verdadero dictador de los que creíamos desaparecido, el señor Vladimir Putin. Desde Antioquia, como lo está haciendo el mundo entero, elevamos nuestro rechazo frente a esa decisión violenta, unilateral, y con ello seguimos siempre reiterando nuestra filosofía de no violencia y de diálogo para la solución de los conflictos. En un gobierno como el nuestro y en gobiernos como los nuestros, todos los que hemos tenido el honor de presidir en Antioquia y en Medellín, desde el gobierno de Guillermo Gaviria Correa, en Antioquia hasta hoy, el gobierno de Unidos por la Vida, nuestro propósito fundamental es el respeto, el cuidado y la protección de la vida, y por eso de ninguna manera podríamos pasar por alto esa amenaza que hoy no solo se desarrolla en forma directa en Ucrania, sino que de alguna manera se cierne sobre buena parte del mundo. Y en ese capítulo del respeto por la vida paso a un tema que también es de alguna manera de dimensión global, pero tiene su clara presencia y repercusión en Antioquia. Y es parte de lo que ha sido nuestro devenir en los primeros 2 años de gobierno en torno a la pandemia del COVID-19. Hoy quiero resaltar que ya estamos cercanos a un 80% en la ocupación de unidades de cuidados intensivos, lo que obviamente nos ha permitido cada vez más bajar de la alerta roja y avanzar a unas situaciones a la tendencia hacia la normalidad. Además, hoy, de ese 80% de ocupación de unidades de cuidados intensivos, la más alta proporción no es de patología del COVID-19, sino de otras patologías. Hemos avanzado ya en más de 10.720.000 vacunas, y el llamado que hago desde la Asamblea de Antioquia es a los alcaldes y alcaldesas de los municipios que todavía tienen un índice por debajo del 70%, a que avancemos con todo el apoyo del gobierno departamental, del CERES de Seguridad Humana, de la Secretaría de Salud, de la Gerencia de COVID-19, para lograr pasar ese 70% y avanzar cada vez más en un ejercicio de mayor inmunidad frente al COVID-19. Y aquí retomar el primer comentario que hacía para precisamente hacer el contraste doloroso de lo que hoy tenemos en el mundo. Cuando de alguna forma se empieza a ver el declive de la pandemia más dura, más letal del último siglo, inmediatamente aparece otra crisis global. Las dos, de alguna forma, atacando ese concepto básico de nuestros gobiernos de la defensa, la protección y el cuidado de la vida. Ayer fue la pandemia. Hoy
la guerra del señor Putin. Por eso, desde Antioquia reiteramos y reforzamos nuestro objetivo y nuestro propósito principal para Antioquia, para Colombia y para el mundo: la defensa, la protección y el cuidado de la vida. En todas las políticas, en todas las estrategias, el centro debe ser ese. Y por ello, de alguna manera, tomando estos dos primeros aspectos, quiero convocar nuevamente a Antioquia y a la Asamblea Departamental para que este año sea, como tiene que ser, el año de la construcción de la Agenda 2040. Cuando nos vemos abocados a los retos dolorosos del presente, a las amenazas, a los riesgos del presente, es cuando más tenemos que apuntar nuestra mirada hacia el futuro. Los retos y las dificultades de época que estamos viviendo como ciudadanos, como gobiernos, como instituciones, nos tienen que servir de acicate para pensar en un futuro distinto, en un futuro en el que tengamos mucha más capacidad de prevenir y de atacar y de neutralizar una pandemia como la del COVID-19, un mundo futuro en el que tengamos mucha más capacidad de evitar conflictos tan absurdos como el de el señor Putin invadiendo Ucrania. Hoy, ese es el reto, no quedarnos únicamente en las afugias del presente, en las dificultades que estos retos de época que nos están tocando vivir nos implican, sino apalancarnos sobre ellos para soñar y construir unidos un mejor futuro. Antioquia, a través de la Agenda 2040, está siendo líder en Colombia, pero además estamos de alguna manera siendo pioneros aún a nivel continental y global. El momento de la crisis es el momento para repensarse. Y como generación, como ciudadanos y como gobierno, no hemos vivido nunca una crisis de las dimensiones que estamos viviendo en este momento contemporáneo. Por eso ahí es cuando tenemos que tener más visión, ahí es cuando tenemos que tener más constancia en la construcción de ese futuro común. Quiero, en ese enclave precisamente de ese futuro común, reiterar en este recinto, templo de la democracia y de las libertades, lo que he venido agitando en defensa de Antioquia en las últimas semanas. Y es acerca de 3 mitos y 3 mentiras que se han ido construyendo en el imaginario nacional sobre nuestro departamento. Y ya tendré la oportunidad, señor presidente, señores de la mesa directiva, diputados y diputada, de volver a este recinto para, en el ejercicio de rendición de cuentas institucional, profundizar en detalle, pero hoy quiero dejar un primer brochazo sobre ese aspecto. 3 mitos que quién sabe con qué intenciones y desde qué orígenes se han ido constituyendo desde hace más de 2 décadas sobre nuestro departamento. Uno de los mitos: que a Antioquia y a Medellín le regalaron el metro. Nada más alejado de la realidad. La Ley de Metros de 1996 estableció que los sistemas de transporte masivo en Colombia se financiarían 70% por la nación y 30% por las regiones. Pues nosotros estamos pagando el doble.
nosotros estamos pagando el 60% por nuestro metro de Medellín y aún el 100% por las ampliaciones que hemos hecho a costo 100% de la región, mientras en otros departamentos y ciudades capitales la financiación de esas regiones es de la mitad, del 30%. Nada más alejado de la realidad, y eso se ha constituido en una de esas dolorosas máximas, y es que una mentira repetida el suficiente número de veces se convierte en una verdad. Muchos en Colombia creen que esa mentira del tamaño del doble de los aportes en Antioquia y Medellín frente a otras regiones es una verdad. Repito, avanzaré en la rendición de cuentas en un ejercicio de más detalle sobre este tema, pero en ese brochazo quiero avanzar al segundo mito, y es que somos unos privilegiados con las autopistas 4G que hoy se están construyendo en Antioquia. Otra vez, otro mito y otra mentira repetida el suficiente número de veces. No, muy distinto. Las 4G no son vías antioqueñas, son las vías principales del país que sirven a todo el país pasando por Antioquia. Pero además de eso, son de alguna manera las últimas del conjunto de las vías de cuarta generación que se están construyendo en el país. Cuando aquí no se habían iniciado a construir las 4G, ya varias regiones del país, como es el Valle del Cauca, como es el eje cafetero, parte de la costa atlántica y el centro del país, estaban construyéndolas, terminándolas o disfrutándolas. Pero sigue la injusticia en ese mito, y es que el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín son los únicos que están poniendo 1.7 billones de pesos para esas obras de las vías 4G en Antioquia. En otras regiones nunca se acerca ni de lejos un aporte de esas dimensiones. Y el tercer mito es uno que de alguna manera ahora se quiere sumar a estos anteriores que se han venido construyendo desde décadas, y es una supuesta improvisación en Hidroituango. Y claro, no se puede negar la dimensión de la contingencia de Hidroituango. Nunca se ha negado, nunca se negará. Pero de ahí a de eso sacar como conclusión una mala planeación, una improvisación, es otro de las mentiras, de las verdades a medias que se vienen construyendo contra Antioquia. Porque reconociendo esa gran dimensión de esa contingencia, lo primero que hay que decir es que no se ha perdido una vida humana en todo el proceso. En una contingencia que ha sido la más grande de su tipo en la historia de Colombia, y en una contingencia que es una de las más grandes de su tipo en la historia universal. Ni una sola vida se ha perdido. Y aquí reivindico lo que en forma incansable siempre reivindico y reivindicaremos: un gobierno por la vida. En un gobierno por la vida, nada iguala el valor de una vida humana. Pero algunos dirán, ¿y en el campo económico? Y en el campo económico la situación es igual o más contundente. Y es que los seguros en cualquier proyecto de esa dimensión se contratan es para eso. Se contratan para pagarse cuando sucede una contingencia. Y eso fue lo que sucedió, y por eso los seguros pagaron. Los seguros pagaron en Hidroituango más de 4 millones de
más de 4 billones de pesos, más de 4 millones de pesos, porque los seguros estaban bien contratados. Ninguna compañía de seguro en el mundo paga 1 millón, 100 millones, 200 millones de pesos, mucho menos 4 millones si los seguros no se contrataron en forma rigurosa. Por eso se pagaron los seguros en Hidroituango. No porque hubo improvisación, se pagaron porque hubo buena planeación, buena contratación de los seguros. Pero allí seguirá habiendo mucha tela que cortar en el futuro, porque desde mi punto de vista, ni siquiera los seguros debían haber tenido ese límite de 4.3 billones. ¿Por qué? Porque la cobertura de los seguros bien contratados, que por eso se pagaron, porque estaban bien contratados, era de 3.500 millones de dólares. Y lo que se pagaron fueron 1.000 millones de dólares, que es 4.3 billones de pesos. El techo del pago debía ser la cobertura. Y si ese techo de pago se mantiene y se pagan los seguros según la cobertura, pues el impacto económico sobre el proyecto sería cercano a 0. Entonces, ¿dónde está la improvisación en un proyecto que tiene una contingencia de esas dimensiones y no se pierde una vida? ¿Y dónde está la improvisación en un proyecto que tiene una contingencia de esas dimensiones y si se cumple el pago de los seguros según la letra del contrato no se habría perdido un peso? Señores diputados, diputada, antioqueños, defendamos Antioquia frente a los mitos y las mentiras. Y paso de esta reflexión que como gobernador de Antioquia me veo siempre en la obligación de reiterar en la defensa de nuestro territorio, de nuestras instituciones y de nuestras gentes, a poner en consideración también de la Asamblea, como lo he hecho de todos los antioqueños, proyectos de futuro que están enmarcados en la visión de la Agenda 2040 y que quiero que sirvan como estímulo cada vez más para agitar, crecer, estimular esa construcción colectiva de la Agenda 2040. El proyecto más importante para la movilidad sostenible, el proyecto más importante para el desarrollo sostenible, el proyecto más importante para el concepto de biociudad en todo el área metropolitana del Valle de Aburrá, el proyecto del Tren del Río entre Barbosa y Caldas. Proyecto estructurante del futuro actual y del desarrollo de todo el Valle de Aburrá. Sigamos avanzando ante el Gobierno Nacional y ante las instancias necesarias para hacer realidad ese proyecto que marcará la ruta del desarrollo futuro, no solo de Medellín, sino, repito, de todo el Valle de Aburrá. La segunda pista del aeropuerto José María Córdoba. Lo he repetido en todos los escenarios. Nuestra condición mediterránea en el centro de Antioquia, el Valle de Aburrá, el oriente, hace que nosotros no tengamos la condición que muchas ciudades de Colombia y del mundo tienen y que es trascendental para su modelo de desarrollo, su competitividad, que es ser puerto. Si no somos un puerto, somos un aeropuerto. Para conectarnos con Colombia, para conectarnos con el mundo, necesitamos cada vez más un aeropuerto robusto, un aeropuerto con visión de futuro,
con visión 2040. Por eso necesitamos urgentemente avanzar en los diseños y en la estructuración necesaria para la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba. Y el tercer proyecto, y repito, presidente, para estimular la discusión en este y en otros frentes, el que en esta misma asamblea ustedes nos ayudaron a construir y del que la más importante huella está en el plan de desarrollo, los circuitos estratégicos. En el plan de desarrollo, con la colaboración de todos ustedes, se implantaron allí 41 circuitos estratégicos. Hemos venido con todo el equipo del Ceres de Desarrollo Territorial Regenerativo en cabeza de Juan Pablo López, afinando para hacia futuro dejar la lista en la totalidad de los circuitos estratégicos que el departamento debe enfrentar por lo menos en los próximos 10 o 20 años con visión de 2040. Ya estamos avanzando en forma histórica en la pavimentación de las cabeceras que faltaban, de Peque, de Uramita Peque, de Cañas Gordas a Briaquí, de Sabana Larga a Liborina, de La USA a Caicedo, de Granada a San Carlos, de la Troncal de la Paz al Bagre, y así sucesivamente. Pero la tarea inmensa que queda en la articulación vial para la competitividad y el desarrollo de Antioquia son los circuitos estratégicos. Allí continuaremos tocando la puerta del Gobierno Nacional para buscar una metodología de cofinanciación para un proyecto entre 800.000 millones de pesos y 1 billón de pesos con aporte de la Nación, del departamento y de los municipios. Quiero finalizar retomando un tema que hoy se viene agitando con más intensidad a través del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, del que valga la pena siempre recordar el departamento de Antioquia a través propio y de la IDEA es socio mayoritario en la sociedad de Hidroituango. Nos parece que, como siempre lo hemos dicho, como siempre lo dijimos, desde hace 2 años, desde hace más de 2 años en la propia candidatura y posteriormente en todas las acciones como gobernantes, los dos frentes a los que unidos como antioqueños y como colombianos nos debíamos dirigir con Hidroituango era cobrar los seguros y poner en funcionamiento la hidroeléctrica. Pero en ese mismo sentido, siempre buscando unificar propósitos, unir voluntades, pero sobre metas grandes y objetivos racionales, avanzar en la construcción y puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica, pero bajo los más altos estándares. Aquí no se puede entrar en afanes que generen nuevos riesgos. Poner en funcionamiento la central hidroeléctrica, pero con la mayor rigurosidad en todos los elementos de ingeniería para mitigar y eliminar al máximo riesgos actuales y futuros. Las situaciones de la gravísima contingencia vividas en el pasado tienen que servir de base y de acicate para reforzar todos los diseños y las acciones para eliminar cualquier contingencia en el futuro. Entonces, desde la gobernación de Antioquia,
y desde la sociedad de Hidroituango. Reiteramos esos dos pilares, pero sobre la base de, repito, los más altos estándares internacionales que permitan, de acuerdo además a las recomendaciones que entidades reconocidas a nivel mundial han hecho, garantizar y blindar la puesta en funcionamiento y el futuro funcionamiento del proyecto. Señor presidente, señores de la mesa directiva, diputados, diputada Verónica, amigos del gobierno, antes de finalizar estas palabras, debo excusarme, señor presidente, porque trataré de permanecer en el recinto hasta escuchar sus palabras, pero debo salir inmediatamente hacia el municipio de Cocorná, donde tenemos una situación producida por la temporada de lluvias, la intensísima temporada de lluvias, en la que tenemos deslizamientos y en uno de ellos, desafortunadamente, el fallecimiento de un padre de familia en el municipio de Cocorná. Esa es la razón y el motivo que posiblemente me obligarían a dejar el recinto. Espero poder escucharlo en la medida en que estamos atendiendo con el equipo las indicaciones del piloto del helicóptero para facilitar la llegada al municipio de Cocorná. Quiero entonces finalmente reiterar el compromiso de trabajo conjunto. Espero estar en unas 2 semanas o algo así regresando a este recinto para compartir con la Asamblea Departamental y a través de ustedes con todos los antioqueños y antioqueñas nuestra rendición oficial de cuentas. Envío en forma reiterada y enfática el mensaje a los miembros del equipo de gobierno para que sigamos trabajando intensamente, con armonía, con respeto, con autonomía, pero con colaboración armónica, como lo manda la Constitución, con la honorable Asamblea Departamental. Declaro entonces oficialmente instalado el periodo de sesiones ordinarias de nuestra Asamblea de Antioquia. Muchas gracias a todos y a todas. Continúe con el orden del día, señor secretario.